nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que con el pecado original, con el pecado original, nuestro padre Adán perdió lo que llamamos la gracia, la santidad. ¿Qué es la gracia? Es un don. Escuchen esto. Es un don divino que Dios nos da por los merecimientos de Cristo para santificarnos, hacernos hijos de Dios y darnos derecho al cielo. La gracia es como el alma en el cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver. ¿Sí? Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un alma sin la gracia espiritualmente está muerta. Es un cadáver. La gracia es como también la luz en la lámpara. Usted tiene la lámpara, foco, cable, pero no hay corriente eléctrica. Están tinieblas. Entonces la gracia es como la luz en la lámpara. La gracia es algo divino, dije, que nos hace hijos de Dios, herederos de la dicha del paraíso. Por desgracia, Adán y Eva perdieron este don divino y por eso fueron expulsados del paraíso terrenal. Pero Dios, en su misericordia, prometió un Salvador y ese Salvador que va a reparar la falta de Adán y Eva y vencer el demonio y devolvernos la gracia, es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesucristo va a venir en la tierra, pero después una larga preparación, lo que llamamos el Antiguo Testamento, muchos siglos, ¿sí? Muchos siglos, especialmente el pueblo judío fue encargado de preparar la venida de Jesús en la tierra. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera. Será hasta Juan Bautista. Juan Bautista es el último santo profeta destinado a recibir al Hijo de Dios hecho hombre y presentar al pueblo. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús se presenta, Juan Bautista dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Para qué vienes tú? Jesús dice, cumplamos las profecías. Y después Jesús, cuando bajó el agua, el Espíritu Santo de Dios bajó sobre él en forma de paloma, y Dios Padre habló, este es mi Hijo muy amado, escúchenme. ¿Sí? Ahora, y después Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, Jesús vino para destruir el pecado, dice San Juan en su primera carta. Dio su vida en la cruz por nosotros. En la cruz Jesús veía y conocía a cada uno de nosotros, ¿ok? Dio su vida, su sangre por nuestros pecados. Pero nosotros no estábamos ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y ven Jesús, como es Dios, Dios Todopoderoso, que Dios es capaz de hacer todo lo que quiere, y bien, la salvación que Cristo mereció en la cruz, la comunica mediante la iglesia, en la persona de dos apóstoles y sus sucesores, la comunica a cada alma mediante 7 canales, que son los 7 sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que se ve, que se oye, que se toca, como el agua lava si el bautismo lava, por ejemplo, como el pan, la tortilla, el frijol alimenta si la Eucaristía alimenta, son signos sensibles que significan y producen la gracia, la santidad en el alma del que los recibe. Bien, después vamos a explicar eso más a fondo. Ahora, el bautismo nos hace nacer hijos de Dios. Noten esto. El bautismo nos hace hijos de Dios y borra el pecado original. El bautismo nos hace hijos de Dios y borra el pecado original y los pecados personales en los adultos. La confirmación. La confirmación nos fortalece contra la debilidad del alma debido al pecado original. Nos fortalece. La diferencia entre una persona bautizada, una persona confirmada, es que un niño de pecho y un adulto de 25 años. La diferencia es grande. Entonces hace falta bautismo y también confirmación. Después tenemos la Eucaristía. La Eucaristía alimenta espiritualmente, santifica, purifica, fortalece el alma. Entonces la Eucaristía fortalece, alimenta el alma y repara
la inclinación al mal, al pecado. Por eso los que no se confiesan, no comulgan, ¿qué pasa con ellos? Y bien pasan que son débiles, pecan fácilmente. Ahora, si uno ha pecado, se ha manchado, se dejó robar la gracia por el pecado mortal y está bajo el poder del demonio, y bien, ¿qué sacramento nos dejó Cristo para purificarnos, santificarnos, libertarnos del pecado? Sanarnos es la penitencia o la confesión. Entonces, sanación, purificación, liberación, la confesión, perdón los pecados. Cristo sabía que íbamos a pecar, entonces nos dejó un sacramento para destruir el pecado en nuestras almas. ¿Cuál pecado? Pecado personal, pecado actual, puesto que el pecado original fue eliminado por el bautismo. Después, cuando uno está, digamos, enfermo, mayor, con salud quebrantada, que está ahí por irse de este mundo, hay un sacramento que va a borrar las reliquias, los restos, las cicatrices del pecado, que llamamos los santos óleos o la extrema unción. Extrema unción porque es la última unción que recibe un cristiano. Hay primera unción con óleo santo, el bautismo, segunda unción, la confirmación, tercera, los santos óleos. Ahora, los santos óleos pueden recibirse varias veces. Si el enfermo mejoró, después volvió a caer. Esto puede repetir. Entonces, el sacramento que da, digamos, un pasaporte para el cielo. Esto es la extrema unción, los santos óleos, unción de los enfermos. Bien. Después hay dos sacramentos para la sociedad, el sacerdocio y el matrimonio. El sacerdocio para evitar la disolución del cuerpo místico de Cristo, educar, formar, evangelizar al pueblo y santificarlo, el sacerdocio. Es como el pastor, el rebaño. Y tenemos el matrimonio, es para poblar cielo y tierra, dar remedio a la concupiscencia y poblar cielo y tierra. Matrimonio. Un bautizado debe tener el sacramento del matrimonio y no solamente el matrimonio civil o unión libre. ¿Por qué? Porque dos paganos, dos no católicos se unen en matrimonio civil, es matrimonio natural para los no bautizados. Pero para los bautizados debe ser sacramento. Por lo tanto, bendición de Dios. Ahora, claro, deben casarse también por civil debido a las leyes actuales y los efectos civiles. Bien, entonces, resumen, en el bautismo nacemos como hijos de Dios, en la confirmación nos fortalecemos, en la Eucaristía nos alimentamos, en la penitencia nos purificamos del pecado, nos recibe la gracia, la santidad, y la extremaunción nos sana de las reliquias del pecado. Entonces, en resumen, estos son los 7 santos sacramentos. Ahora tomemos el catecismo mayor del Papa San Pío X, pregunta 518. ¿De qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana en ese catecismo? Y bien, se trata de los santos sacramentos. La primera parte fue el credo, la fe. La segunda parte, la oración. La tercera parte, los santos mandamientos de Dios de la Iglesia. Y la cuarta parte es los sacramentos. Ahora, la fe, el credo, es como señalización del camino. Los mandamientos es como los carriles, ¿ok? Y la señalización. Por ejemplo, si un carro queda en su carril, ¿habrá accidente? No. Si un carro en la curva peligrosa hace 30 kilómetros, como está indicado, cae en el barranco, no. Estos son los mandamientos. Cada quien queda en su carril. Pero para que el carro avance, necesita gasolina, agua, aceite, faros. Esos son los sacramentos de la oración. ¿Sí? Por eso la doctrina cristiana es algo completo. La fe, que indica el camino, los carriles, los mandamientos, gasolina, agua, aceite del carro son los
sacramentos y la oración. Ahora vamos a dar la definición. ¿Qué se entiende? Pregunta 519. ¿Qué se entiende por la palabra sacramento? Por la palabra sacramento se entiende un signo sagrado, santo, sensible, sensible y eficaz de la gracia, de la santidad, instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas y darnos el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, cada palabra tiene mucho sentido. Entonces, el sacramento es un sentido, un signo sensible. Por ejemplo, usted ve un carro que tiene en el retrovisor un rosario colgado. ¿Qué dices? Es católico. Pasa de otra casa y ve una virgen allí. ¿Qué dices? Son católicos. Pasa delante de la casa, ve la embajada, la bandera de tal país. Ah, embajada de tal país. ¿Ok? Entonces son signos sensibles. ¿Qué significa sensible? Que pasa por los sentidos. Como por ejemplo el agua lava, así el bautismo lava. Como por ejemplo el frijol, pan alimenta, así la Eucaristía alimenta. ¿Ok? Todo signo sensible, pero dice eficaz. Ese es el momento de derramar el agua sobre la cabeza de la persona que va a bautizarse y dice la palabra, el sacerdote dice yo te bautizo, Pedro, Pablo, Juan o Miguel, en lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Pero Cristo, Dios Todopoderoso, con el Padre y el Espíritu Santo, por dentro purifica el alma, lava el alma de todo pecado. Pecado original en los niños, pecado original y personal en los adultos. Entonces, signos sensibles, se ve, se oye, esto, que produce, realmente Dios actúa por dentro, purificando, santificando el alma. ¿De dónde saca este poder? De Cristo. Cristo los ha instituido y es Cristo que da el sacramento. Es Cristo que perdona los pecados. Es Cristo que purifica el alma en el bautismo. Entonces, Cristo utiliza los sacramentos como 7 canales, 7 instrumentos suyos. Y el sacerdote es ministro. ¿Sabe qué es ministro? Es un servidor en latín. Ministro es un servidor, servidor de Cristo. Instrumento de Cristo. Lo repito. Entonces, por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia, de la santidad, instituido por Jesús, por eso tiene eficacia. ¿Con qué fin? Con el fin de santificar, purificar el alma. Ahora, hay 2 sacramentos, adelantamos un poco, que sacan el alma del pecado, bautismo y penitencia. Eso se llama sacramento de los muertos, espiritualmente muertos. Y hay 5 sacramentos que aumentan, hacen crecer la gracia en el alma, los demás sacramentos. Bien, pregunta 520. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? Llamo a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la divina gracia que producen en nuestras almas. Entonces, los sacramentos significan, producen la gracia y la santidad en nuestra alma, haciéndonos hijos de Dios. Un ejemplo, en el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y al decir las palabras yo te bautizo, esto es yo te lavo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma, porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. Dije, limpia el niño chiquito del pecado original y el adulto, pecado original y pecado personal. ¿Y cuáles son y cuántos son los sacramentos? Y bien, los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, santos óleos, perdón, santo crisma, Eucaristía o misa, penitencia, extrema unción, santos óleos, orden sacerdotal y matrimonio. Y matrimonio. Ahora, ¿qué se requiere para que un sacramento sea válido? Se requieren 4 cosas: materia, forma, ministro, sujeto y con la intención. ¿Qué es la materia del sacramento? Es la cosa sensible que se utiliza. Por ejemplo, en el bautismo el agua, en la misa pan de trigo y vino.
¿Qué es la forma del sacramento? Bien, son las palabras que se dicen, no cualquier palabra. Nadie puede cambiar la fórmula dada. Yo te funciono del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otra cosa no vale. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Yo te absuelvo tus pecados, por ejemplo. Bien. ¿Y el ministro quién es? El ministro es la persona que da, confía el sacramento. Hay 5 sacramentos que solo el sacerdote puede dar: confirmación, misa, perdón de los pecados, santos óleos y hacer otro mismo. El matrimonio, los ministros son los esposos. Y el bautismo es el sacerdote, pero en caso de emergencia, la iglesia autoriza a cualquiera a bautizar, sabiendo bautizar, y tiene que tener también la intención de hacer lo que hace la iglesia, y el sujeto debe ser una persona humana que recibe. Por ejemplo, no puedo bautizar un perro y no puedo casar un hombre con hombre, porque el matrimonio es hombre y mujer. Esto quería decir por un momento.